Te voy a contar una historia de un campesino que se encontró unos pollitos, él tenía su granja, y caminando un día, pues criaba pollitos, y caminando un día llegó a una parte alta y vio que había un águila abandonada, un huevito de águila abandonado ya casi para nacer. Y pues se le hizo raro porque la mamá, siempre que pasaba no veía al águila mamá, seguramente los cazadores o algo pasó y a él le dio pues como mucha tristeza con el águila porque si nacía seguramente se iba a morir. Entonces él tomó el huevo, lo llevó donde la gallina y la gallina pues terminó de hacer todo el proceso hasta que nació el águila dentro de los pollitos. Y el águila pues fue criada como una gallina. Entonces picoteaba el suelo, se comportaba exactamente igual que sus hermanitos pollitos y pensaba que no podía volar porque nació convencida, cuando pasaron los meses, los años, de que pues también era un pollito. Se veía diferente, se sentía diferente, veía las aves volar y él sentía en su corazón que era algo diferente, pero pues tenía que seguir como todos los animales, sus pollitos de la granja. Hasta que un día pues llegó alguien y le dijo al dueño de la granja, pero no puedes limitarlo, es un águila. Y el águila está diseñada para que enfrente el horizonte y sea un águila como tal. Tenga su libertad y pueda vivir como un águila. Y a pesar de que le costaba un poco de trabajo porque se encariñó mucho con el águila, sabía que efectivamente en el fondo tenía razón. Hasta que la llevó justamente al horizonte y el águila sintió esa libertad de poder enfrentarse a la vida siendo un águila y no pollito. ¿Ya has escuchado esa historia? No, no, me parece muy linda. ¿Crees que los emprendedores tienen algo relacionado con la historia que conté? Sí, claro, bastante. Cuando dices que el águila sentía que era diferente y sentía algo que adentro que como que le decía algo, creo que eso es como el primer mensaje que tiene cualquier emprendedor, ¿no? O digamos en mi caso, sentía eso, como que hay algo allá adentro que me dice, haga las cosas diferente, hay mucho por hacer. Entonces, sí, sí, sí identifico la historia con la sensación o con la emoción, ¿no? Bueno, tú tienes hijos, No. no tienes hijos. ¿Crees que igual en la educación en Colombia está diseñada para que esos estudiantes que se sienten diferentes y quieren volar como águilas sean águilas o definitivamente tienen que ser pollitos toda la vida? Ay, bueno, pues, ¿qué te digo? Te voy a hablar de lo que, de mi vivencia como estudiante, no seguramente como hoy que puede estar pasando con la educación, lo intuyo con mis sobrinos, pero creo que la educación está, o la viví, como algo que todos somos iguales, tenemos que hacer lo mismo, y no hay como esa apertura a haga las cosas de manera diferente. De hecho, hay que seguir las normas, ¿no? Entonces está muy encasillada a que es exacto A más B y ya, no hay otra forma. Pensaría que sí hay que trabajar bastante en ese abrir los ojos, en ese como que ver un poco más que los niños puedan saber conocerse desde niños y saber qué es lo que les apasiona, qué es lo que les gusta y en ese orden de ideas pues llevarlos hacia la educación, ¿no? Porque creo que ahí es como el primer paso. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te mueve? Y pues considero que lo descubre uno ya grande. Eso debería ser a una edad temprana. Y ahí seguramente podríamos tener talentos y proyectos y empresas, no ya con gente grande, sino digamos aprovechar ese talento a los 20 a los 25. Eh, Generalmente los emprendedores o veo que están como en un rango de edad, no en una edad temprana, ¿no? Es como, ¿qué voy a hacer después de los 40, ¿no? Entonces creo que sí, pensaría que sí la educación debería como de enfocarse un poco más a desarrollar el talento de los niños. ¿Tú cuánto ya has emprendido? Ay.
Bueno, mi segunda vez emprendiendo llevo 12 años. La primera vez fue hace más o menos unos 20 años. Siempre quería hacer algo, entonces me lancé y ahí me di cuenta que me faltaba, me faltaba mucho. Y ya esta vez que se convirtió en una realidad, llevo 12 años con la empresa. Bueno, ¿y qué te impulsó a salir del gallinero y ser un águila que pensaba diferente? Bueno, primero es escuchar esa voz interna, o sea, siempre hay como que algo que te dice, algo está pasando, bueno, sí, te levantas, llegas, cumples con un horario, tienes un cargo, aspiras a crecer dentro de esa empresa, luego no, ya esta empresa no, hay que pasar a otra, pero en el fondo yo sentía que yo era capaz de poder crear algo y sobre todo como ayudar, como a- con esa alguna idea, que en ese momento era alguna idea, poder ayudarle a otras personas a que tuvieran oportunidades, porque creo que es eso, es el otro tema después de la educación, viene es cómo hacerlo, ¿no? Cómo que se dé esa oportunidad. Entonces eso pues como fue como lo que me empezó a mover, ¿no? Allá esa vocecita interna que me decía, hay otra cosa, hay otro, hay que hacer algo más. Y me movía mucho porque me levantaba, decía, llegaba a mi trabajo, tenía un muy buen cargo, un reto interesante, pero en el fondo decía, no, quiero algo diferente, porque con lo que he aprendido no puedo desarrollar algo más. Entonces creo que eso fue como el primer impulso, ¿no? Escuchar esa voz interna. Yo te voy a regalar un viaje al pasado. Te voy a regalar 30 segundos a tus 15 años. ¿Qué te dirías? Ay, confianza, que hay que tener confianza, que hay que soñar y que nada, que el futuro está, o sea, hay que vivir el hoy porque ese hoy te va a construir ese futuro. Entonces, algo que le incorporaría a esa niña de 15 años es tenga claro lo que quiere y hágalo con disciplina. Sígalo, sígalo, sígalo. Bueno, y ahora te voy a adelantar un poquito más el tiempo al primer día que emprendiste. ¿Qué te dirías en ese momento? Interesante. En ese momento tenía exceso de confianza, o sea, estaba segura que el paso que estaba dando era el que quería y estaba muy feliz. Entonces creería que en ese momento, nada, hay que arriesgarse. Entonces volvería a decirle, hay que tomar el riesgo. Perfecto. ¿Tú tienes socios? Sí, Listo. ¿Qué tal con tus socios? ¿Buena relación con tus socios? ¿Son los sí. ideales? ¿Les cambiarías algo? Igual lo van a ver, ¿no? Entonces aquí Inicialmente éramos tres, la sociedad empezó con tres, de esos tres que se quedó una persona que no estaba segura. Claro, emprender, soltar lo que tú tienes fijo, mensual, no sabemos qué va para a pasar. incertidumbre. Claro, no, ahí en ese momento esa persona se quedó. Y entró una tercera persona con la que teníamos mucha afinidad. Y yo creo que en ese momento como todo ese entusiasmo que se tenía, pues contaba mucho el ser afines, el tener como pues como parecidos esos sueños, ¿no? Esas ganas de hacer las cosas. Después, uno de ellos o el otro se quedó. Alcanzó a llegar otra persona, alcanzamos a ser cuatro, se fue el tercero y luego se fue el cuarto y nos quedamos dos, que ya llevamos en esa sociedad, después de que estas personas se fueron, llevamos 10 años. No, ha sido súper el trabajo en equipo, es poder identificar los talentos del socio, ¿no? Mis talentos y yo creo que cuando se tiene claro qué es lo que hacemos cada uno y el respeto y sobre todo hay algo y es que nos movía era la intención de hacer un proyecto que nos diera felicidad y en eso estábamos alineados. Entonces en ese momento la plata era lo de menos. Hoy en día, aunque pues la retribución ha llegado, pero finalmente el lema es
hagamos lo que nos hace feliz. Entonces yo creo que ha sido interesante. Lo más importante es que este socio también comparte esa filosofía, ¿no? De vida, o sea, hacer lo que a uno le gusta, lo que lo hace feliz. Bueno, porque a veces uno comienza los emprendimientos solo y cuando uno comienza solo hay más posibilidad de fallar, porque uno se puede equivocar más fácil que cuando hay otra persona que le va diciendo, no, mira, analicemos esto porque puede pasar esto, que tiene otro punto de vista. Entonces creo que a veces no estar solo en el emprendimiento es importante, Muy muy importante, importante. Y a muy veces los importante, sí. emprendedores se sienten solos. Sí, y sí, es muy importante. Bueno, pienso que, bueno, para mí fue como una cosa de afinidad, de intuición y al final, pues, el resultado de hoy, llevar 12 años con la empresa. Pero creo que sí uno debe tomarse el tiempo de hacer como un sondeo, un estudio, un análisis. O sea, el socio es como escoger pareja, ¿no? Sí, es otro Entonces, contrato y ese se es un comparte contrato, se tiempo, comparte, economía. se tiene afinidades, se tiene diferencias. Y sí, claro, hay que escogerlo, hay que hacer un buen perfil de ese socio y siempre hay que tener a alguien con quien discutir porque es muy complicado poderlo ver todo, ¿no? Y por eso te decía, los talentos también es muy importante esa definición, para qué soy buena y para qué es buena la otra persona y pues respetar esos espacios y dejar que nos desarrollamos, porque en este proceso estamos también en aprendizaje, ¿no? Todos los días es una cosa, todos los días pasa algo que nos deja enseñanza y que nos cambia, ¿no? Ojalá los emprendimientos, cuando dices tú voy a hacer, no sé, paletas, pues esa fuera al final lo que no termina haciendo, ¿no? Pero pues hay que estar pendiente porque el mercado va cambiando, la situación, todo. Bueno, ¿y tu esposo te apoya con el emprendimiento? ¿Cómo es la situación? Sí, al comienzo no, al comienzo me decía, ¿está loca? ¿Qué le pasa? Vas a dejar pues tu seguridad, tu tranquilidad y será. Pero pues me sirvió porque no es sino que me digan que no y entonces yo ya lo convierto en un sí. Y claro, me apoya 100% porque hay que dedicarle bastante tiempo y bueno, se han dado las cosas para que lleguemos al punto a donde estamos. Y a veces es complejo porque las parejas, cuando no son emprendedores también, entonces a veces les cuesta entender que a veces uno dice voy a emprender, bueno, cuando son mitos, ¿no? Emprendo porque quiero más tiempo, pero resulta que al comienzo hay que meterle más tiempo al emprendimiento que si uno tuviera un trabajo. Quizás más adelante cuando ya la empresa se comienza a fortalecer, uno ya puede tomar ciertas libertades, irse ciertos días, ciertos momentos, pero el tiempo que hay que dedicar al emprendimiento incluso abarca tiempo de pareja. Entonces eso no es para que todo el mundo lo comprenda, ¿no? A veces no lo entienden tan bien. Sí, pues bueno, mi esposo también es emprendedor y él lo hizo primero y yo iba detrás ayudándole, pues también como asesorándolo en medio de mi inexperiencia, pues le asesoraba. Él inició como, yo creo que como unos 8 años antes. Entonces ya sabíamos de qué se trataba el tema. Claro, por eso él me decía, ¿estás segura? O sea, ¿estás segura? Pero creo que al final es como también guardar un equilibrio, ¿no? O sea, las empresas nunca va a ser el momento de descansar, realmente, y más cuando estamos en un mercado y en una economía como la que tenemos en nuestro país. Yo creo que esto es como el niño, ¿no? Entonces el bebé, el niño de 7 años, el Adolescencia. preadolescente, el adolescente, y creo que en eso estamos, o sea, nunca va a ser el momento de tener eso, que uno dice, ah, pues voy a descansar y esto. Pero sí es importante desde el inicio guardar un equilibrio, porque si tú pierdes el norte como persona, pues desvías el objetivo de la empresa. Y si haces lo contrario, también. Entonces hay que leer bien los momentos, hay que leer bien las circunstancias en las que estás y tratar de guardar el equilibrio. No puedes pasarte de un lado a otro si no estás haciendo las cosas bien. Es mi experiencia, es como lo he vivido. Quiero una respuesta que no sea política, no sea como vamos a quedar bien. ¿Qué prefieres? ¿Un muy buen cliente o muy buenos empleados? Muy buenos empleados. Eh,
porque con ellos es que tú vives toda esta experiencia, con ellos estás creando, con ellos los estás viendo crecer, con ellos estás aprendiendo también. Y pues en el momento que tú tienes muy buen equipo, muy buen equipo de trabajo con quien compartirlo y con la idea de que estamos creciendo juntos, creo que logramos tener buenos clientes. Para mí es pues la gente es importante, tanto cliente como empleado, pero pues si me toca escoger, pues me quedo con el equipo claramente. Vale, ¿y has tenido alguna tusa como de algún colaborador que se va o que termina, no sé, llevándose información de la empresa, se va de la competencia? Bueno, no sé, ¿has tenido esas tusas de colaboradores, de empleados? Bueno, está de moda decirles colaboradores. No, o sea, sí he tenido tusa, claro, y, y sobre todo hace poco se fue alguien a quien elegí, o sea, desde el día que entró por la puerta yo dije, no, él va a ser un líder. Estuvo 8 años en la empresa, creció mucho, era un niño, creció, después yo le digo el elegido, y claro, cuando se fue, pues fue duro. No porque se llevara información para la competencia o algo, no, sino porque pues ya creció, ya se tenía que ir y tenía que crecer, ¿no? O sea, esos también son indicadores. Cuando alguien ya lleva mucho tiempo contigo, eso también es un indicador que ambos tenemos que crecer y pues estuvo bien. Obviamente da duro porque pues uno como que se nos terminamos volviendo familia, ¿no? Entonces yo Mm. les digo siempre, me encantaría tomarles una foto cuando llegan y pues cuando ya se están yendo, o sea, el cambio es gigante, o sea, esa madurez que ya empiezan a tener y bueno, eso pues obviamente da tusa, como dices tú. Bueno, si yo tengo tres regalos, tienes que escoger uno. Uno es que estudies una maestría en donde quieras, la que quieras. Otra es que te regalo $30,000 para que inviertas en tu empresa. Y el tercer regalo es una mentoría de 30 minutos con alguien millonario de tu sector. Solo para ti. Y otra vez, el primero es Una maestría, donde la quieras. maestría. El segundo son $30,000 que te doy y te digo, mira, coge esos 30,000, inviértelos como quieras en tu empresa. O el tercero, una mentoría con un millonario de tu sector por 30 minutos. Se va a sentar contigo, te va a dar una mentoría por 30 minutos. ¿Cuál eliges? Una sola. Todas están interesantes, pero bueno, la mentoría me parecería interesante. ¿Por qué? Pues claro, es la experiencia. Yo creo que la experiencia nos ayuda a saltarnos cosas y a ver cosas que seguramente se nos van a presentar y pues ya es una visión de cómo alguien con experiencia lo resolvió y pues seguramente me va a servir para adelantarme, ¿no? El emprendimiento muchas veces es caerse, sacudirse y volver a empezar, pero ayudaría bastante. Y eso es volver a empezar y sacudirse. Dime en qué momento tú dijiste, hoy quiero botar la toalla, no quiero continuar con esto. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué te impulsó a seguir. Bueno, te cuento. Cuando iniciamos, había siempre, yo creo que la parte como tributaria, el tema, o sea, el tema fiscal, el tema contable y el tema de caja, uno no la tiene muy clara. Entonces, sí, claro, está la teoría, la universidad, todo lo que tú has estudiado y has trabajado, pero cuando ya llegas a encontrarte con eso, te das cuenta que realmente no sabías, que no sabías mucho. Y ahí tuvimos como que, bueno, la contabilidad sí muy bien, pero la caja no estaba bien. Y ahí tuvimos que hacer un alto en el camino y decir, venga, o sea, primero devolvámonos, no hay salarios. Y creo que ahí se bajaron los dos socios. Ahí fue cuando dijeron, no, y no, aquí ya no estamos, el Eso. sacrificio no. Sí, y ahí como que bueno, replantear nuevamente y entender que el manejo de la caja era muy importante y pues ya el tema que tiene que ver con lo financiero,
ahí ya el sueño se aterriza y empieza a ser otra cosa. Y ahí fue como ese primer, nos caímos, sacudirnos y avanzar. La segunda vez, no, el sueño inicia, como te dije, voy a hacer paletas, ¿no? Y después no, eran malteadas. Entonces ya las paletas, no, eso no, voy a hacer malteadas. Entonces, en lo que yo hago, creamos un software interesantísimo, buenísimo, con esto lo vamos a sacar del estadio y después nos dimos cuenta que no, que cambió y tendríamos que mirar hacia otro tipo de software y hacer otra cosa diferente. Afortunadamente, pues estaban esos, los clientes como para poderlos buscar. Como tener como esa oportunidad de otra vez empezar con ese otro producto que no era el inicial. Pero pues en eso, de eso está, ¿no? O sea, como que tú dices, voy paro y venga, ¿qué está pasando? Y cómo me repongo rápidamente y pues sigo, porque pues el techo es nada, o sea, ha estado bien lejos. Cuéntame quién es Mariluz Martínez. Esperamos que estés disfrutando de este episodio de Anécdotas de Emprendimiento, historias reales, lecciones valiosas para los negocios y la vida. Te contamos que este podcast es producido por meapunto.co. Si tú también quieres tu propio podcast, recuerda ver toda la información que te dejamos en la descripción de este episodio. Continuamos. Ay, ¿quién es Mariluz Martínez? Yo creo que una persona soñadora, arriesgada, sensible al tener gente que la rodee, que la construya, también poder construir en la gente, alguien que no, pues que perdió el miedo a muchas cosas, que ahora tiene nuevos miedos. Creo que eso es lo que me puede definir como alguien con entusiasmo que quiere hacer las cosas y cambiarlas, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que quedarnos con lo que hay que cambiar y sobre todo cambiar como persona y cambiar a otras personas que lo quieran hacer, ¿no? Que se acerquen porque lo quieren hacer. Bueno, y si Mariluz mañana perdiera todo, todo, y tuviera que empezar desde cero, ¿cómo lo harías nuevamente? Bueno, ¿cómo lo haría? Podría capitalizar la experiencia que ya tengo con este emprendimiento. Segundo, pues no, otra vez rodearme de gente, pienso que eso fue clave. Rodearme de gente, porque no, uno no se las sabe todas y siempre necesita varias personas que sepan otras cosas. Y bueno, y en ese momento ver qué es lo que más se vende, porque creo que ahí está, ahí está el tema, qué es lo que más se vende para poder salir a ofrecer eso. Bueno, ahora entonces cuéntanos un poco cómo nació, si quieres hablar de tu primer emprendimiento, perfecto, cómo nació este segundo emprendimiento que llevas 12 años, de qué a quién se le ocurrió la idea, cómo fue ese proceso. Cuéntanos un poco de eso, de esa Bueno, historia. del primero, pues yo tengo ahí como dentro de mis talentos algo relacionado con creatividad y empecé a hacer productos para apoyar campañas publicitarias. Pero no, o sea, me desvié, no era el tema, me frustré. Fue un poco difícil, pero me di cuenta que no estaba preparada. Y ahí en ese momento estudié administración de empresas, ya enfocándome en la organización, en todo esto que te digo de la parte financiera y todo esto. Y posterior a ya unos años de experiencia donde estuve en una empresa en la que quiero mucho y aprendí un montón, no te imaginas cuánto, pues encontré todo lo relacionado a tecnología, a software, a proyectos, a innovación. Y con ese insumo y con mi inquietud todos los días porque quiero hacer algo diferente, porque siento que debo hacer algo, porque siento que hay algo que puedo desarrollar. Tuve un taller increíble con alguien que contrató la empresa y en ese momento el taller se enfocaba en
hacer una analogía entre qué pasa si usted le empujan la vaca o si usted decide y le empuja. Y me quedé como, venga, aquí hay algo interesante. Y ese consultor decía algo muy interesante y es, usted sabe cuál es su potencial, o sea, cuál es su talento, si su mejor talento cuál es, y yo pues, mi mejor talento es ser comercial. Y a raíz de eso, entonces él decía, bueno, entonces hágase una lista de personas y clientes que usted contactaría si usted decidiera empujar la vaca y crear algo. Entonces juiciosa hice mi lista y luego, ahora, ¿qué les va a ofrecer? Y yo dije, no, pues lo que voy a ofrecer es lo que hoy hago. Conciliación, transporte de información y bueno, entonces me decidí, y lo tercero es, ¿y con quién lo voy a hacer? Entonces dije, bueno, pues toda la lista, hice mi lista y encontré que era una persona que trabajaba con uno de mis clientes más grandes y lo llamé y le dije. Entonces todo como que el paso a paso que decía este consultor lo fui haciendo, me reuní con esta persona, se convenció y dijo sí, de una, y yo, pero te toca dejar el trabajo, dijo sí, de una, y bueno, y busqué a alguien de la empresa donde trabajaba, y pues porque era la que aterrizaba pues como todo lo que a mí se me ocurría día a día, y esta persona dijo sí también, pues ya, chuleado, somos 3 y listo, y vamos a hacer una empresa. Entonces, listo. Lo primero es vamos a la Cámara de Comercio y empezamos a hacer todas nuestras gestiones y nació Simil. Simil como una empresa de conciliación y consultoría. Todo esto a nivel de temas transaccionales y bueno. Los clientes, ¿quiénes eran? Pues los mismos que yo ya tenía. Y bueno, y pues, ¿cuál era el fin? Crear un software. ¿Por qué? Porque pues era la tendencia, ¿no? Para allá van las cosas, automatización y todo el tema de poder coger todo un proceso después de facturación, tomar unos datos que van y vienen entre bancos, recaudadores y hacer con ese software pues un cruce de información. Pero también dijimos, previo a esto, hagamos un software de giros. Y arrancamos así. Pues como te Ahí cuento, fue donde cambió cambió todo el tema. de paletas a conos. Exactamente. Y bueno, ¿y cómo es ese tema de los giros? Ay, pues el tema de los giros cambió y no fue por regulación, por una cantidad de cosas. Y pues bueno, ¿cómo fue? Pues cambió porque pues salieron herramientas como Nequi, como Plata. Eso estaba pensando, ¿no? Que ya cambió. Un paradigma gigante, ¿no? Y el socio con el que nos quedamos, él hábilmente dijo, no, pues aquí lo que tenemos que hacer es un software que pues ayude a las empresas facturadoras a transportar información y a darles información para conciliar. Y ahí nació pues nuestro primer producto después del software de giros, que se llama Recaudo en Línea, y empezamos a trabajar con ese software. Nuestro primer cliente fue una, mejor dicho, expectativa, maravilla, celebración, la factura 001, no te imaginas. Pues así que celebrando tus clientes que llegan, así con la misma emoción del primero, ¿no? Claro, ¿no? De hecho, no hay que perder el entusiasmo, y pues la premisa es hacer lo que te gusta y lo que te hace feliz, ¿no? Entonces, pues como el primer día, la primer factura, el día de hoy todavía somos felices cerrando meses y haciendo lo que nos gusta. Qué bueno, pero te felicito por eso y además porque invitamos a muchas personas emprendedores, pero generalmente no tenemos, o sea, la proporción sigue siendo un poco mayor hacia los hombres, entonces las mujeres que se sientan aquí a conversar de emprendimiento, pues siempre las busco, de hecho las busco más, porque tienen muy buenas historias para contar. ¿Crees que eso es una limitante en Colombia? ¿Es igual? ¿Pesa más? ¿Ayuda que seas mujer o no? Pues curiosamente en los últimos días como que ha pasado y me ha llegado ese comentario. No, yo siempre he estado, o sea, bueno, primero, hay una cosa que las mujeres, pues se habla mucho, es que la inclusión, que un montón de cosas,
No, yo nací en un lugar, en un país donde estoy incluida y eso lo que hago es ejercerlo. Esos son esas son, digamos, mis herramientas, ¿no? O sea, no, estoy incluida acá, siempre he hecho negocios pequeños, medianos, grandes, y eso creo que para mí pues es un tema de talento, más que de ser hombre o de ser mujer. Hay cosas que, bueno, pues se tiene que hacer estudios y se tiene que segmentar y los analistas hacen muchas cosas, pero yo creo que es más el tema de reconocer lo que tú sabes hacer, de reconocer tus talentos y escuchar esa voz interna. No hay, o sea, no tienes que ser hombre, no tienes que ser mujer, no lo veo así. Que si eso ha ayudado, no podría decírtelo porque creo que mi socio es hombre, y cualquiera de los dos estamos en la capacidad de hacer un negocio y de cumplir y de hacer una empresa y de hacerlo. Entonces creo que estamos en conocimientos y en todo lo que tiene que ver con el intelecto, estamos en las mismas capacidades. Entonces no creo. Bueno, de pronto, ¿qué hace la diferencia? Pues la sutileza que le ponemos las mujeres, ¿no? Pero de resto creo que a la hora de emprender, a la hora de facturar, a la hora de hacer las cosas, depende más de tú como ser humano, más que de un género, ¿no? Es lo que me parece que ha sido pues como el desarrollo durante todo este tiempo. O sea, es un mito eso de pensar que las mujeres están en desventaja, que el patriarcado, ese tipo de Me cosas. vas a meter en problemas. Por eso te digo, los que hacen las estadísticas, los análisis, los estudios, pues tienen su razón. Para mí es otra cosa. O sea, para mí he hecho mi camino es basándome en lo que sé, en lo que quiero, en lo que siento, en lo que pienso, más en lo que está pasando de pronto a mi lado, al otro, al frente, ¿no? O sea, yo creo que eso es una cosa que emprender es cómo me supero y cómo me reto a mí mismo, no cómo me mido con los otros. Porque pues siempre va a haber, ahora sí como decía alguien, siempre el pasto del vecino es más verde, ¿no? Entonces, no comparto eso, o sea, creo que no sirve eso mucho para que tú te fijes sobre todo en el emprendimiento, porque como es más verde te vas a frustrar. No mires, rétate, mídete, o sea, eres tú, es lo que tú tienes que hacer, cómo te superas y cómo vas pasando esas pruebas que tú mismo te colocas, ¿no? Pero no hay que ser hombre, hay que ser mujer para que las cosas sean diferentes. Bueno, yo te cuento que yo soy de una generación donde teníamos que conquistar a las mujeres, a las novias, o a las candidatas, no eran tantas novias, con unas credenciales, ¿sí? Que eran las tarjeticas de plástico, no sé si te regalaron alguna vez No, es que alguna. no sé, no, claro. Y entonces uno tenía que ir y pues pasar tiempo eligiendo la historia que más acomodara a lo que uno quisiera mencionar, ¿no? Y además tener buen presupuesto, porque si querías ser conquistador tenías que tener más dinero para regalar más credenciales. Hoy en día la transformación digital nos permite, bueno, le permite a los chicos un solo GIF y se lo pueden enviar a muchas, ¿no? Eh, y uno ha visto toda la evolución desde las credenciales, el beeper, el teléfono fijo, el teléfono celular, los discos, ahora Spotify. Bueno, entonces estamos en unos cambios y llegamos a encontrarnos, aunque no es un tema nuevo, es nuevo para la mayoría digamos, del mundo, aunque ya se usaba en tecnología, la inteligencia artificial. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? Veo que eres muy tecnológica, que te gusta el tema del software, de lo digital. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial y cómo esto puede ayudar a tu empresa? No, pues me parece que es una oportunidad. Claro, todo tiene su más y su menos, ¿no? Pero en este momento es una oportunidad y para Similtech es importante porque nos va a ayudar a hacer las cosas más rápido. Bueno, y también es como un sitio donde vienen muchas fuentes, mientras tú consultas tantas fuentes para pensar en la innovación, creo que te podrías llevar mucho tiempo. Ella ayuda a automatizar, ayuda a sintetizar, ayuda a consultar. O sea, me parece que es una herramienta
importante, útil, pero como todo, ¿no? O sea, en exceso, mal usado, pues tendrá sus consecuencias, ¿no? Pero para mi empresa es una buena oportunidad. ¿Hubieras usado ChatGPT en tu adolescencia para pedir consejos de amor, consejos de... Claro. ¿Qué le hubieras preguntado? Uy, no. ¿Cómo compartir mensajes sin usar el teléfono? Que en esa época que lo bloqueaban o Con el o candadito. le Ah, colocaban ok. candado. Tocaba. ¿Cómo me comunico? Ok, ok. Bueno, creo que ha sido una transición muy, muy interesante la que nos tocó en esta generación, porque ya los chicos hoy ya son supremamente digitales. Nacen con dispositivos, crecen, es lo normal, lo natural. Creo que no hay que ir en contra de eso, sino más bien como alinearnos a que lo manejen de forma responsable. Igual mis papás, que son mayores de 70 años, ellos son también, pues mi mamá es la community manager de la familia, entonces ella publica cada rato en las redes, es la que envía cosas. Creo que hay que estar muy alineados con los temas digitales y creo que en todos los campos del emprendimiento cabe lo digital y es una ventaja. Y no hay que tenerle miedo, hay que saberlo usar. Y bueno, y has dicho algo importante. Nuestra generación, seguramente, pues hoy en día pienso que las personas que usan ciertas herramientas es más como de comunicación, ¿no? Pero estas herramientas nos ayudan también a ser productivos, a hacer las cosas de una manera diferente. Y en cuanto a los chicos, que hoy en día son las personas que nos acompañan y nos colaboran, ellos tienen muy claro todo ese mundo digital, todo lo hacen de una manera, bueno, ellos no pueden vivir si no tienen el celular, pero creo que están necesitando mucho esa parte humana, esa parte donde se necesita el contacto, la conversación, el traer, el de salir de esas herramientas y traer a la vida real nuestros sentimientos, lo que pensamos, lo que hacemos. Y ese contacto yo creo que hay que ponerle atención. O sea, es al contrario, porque cuando yo tenía, no sé, cuando era adolescente, hace poquito, pero cuando era adolescente, pues uno quería, pues el Nintendo, el Play, uno, ¿qué haría uno por tener todo ese tipo de tecnología, ¿no? Ahora puede ser al contrario, ¿no? Los chicos creo que buscan más los juegos que a uno le tocaba cuando era niño y se ha intercambiado un poco ese tema. Aunque mira que yo veo todavía mucho cuarentón con miedo a las herramientas, a la inteligencia artificial. No sé si fue porque como vieron Terminator cuando eran niños, entonces pensarán que algo así puede llegar a pasar. Pero todavía me parece que hace falta más lo que tú decías ahora, que pierdan el miedo a usar las herramientas, ¿no? Al fin y al cabo es Sí, enfrentarse. los grandes a usar las herramientas y los chicos a salir a cosas. O sea, a ellos les regalo montaña, les regalo contactos, les regalo reuniones, a los otros pues no hay que tener miedo porque pues todo es necesario, ¿no? Así como de nuestra época que nos guardaban el teléfono y cuando llegó el celular, qué maravilla, ya no me pueden guardar el teléfono. Ahora hay que decomisarlos. Cuéntanos 3 consejos a la comunidad que nos escucha, que es de emprendimiento, de profesionales, de gente que está pensando en emprender y de pronto pues aún no se siente seguro a los que ya lo hicieron y arrancaron, están comenzando, se sienten solos y de pronto se identifican con todas esas historias que contamos acá. Dales 3 consejos que tú digas lo viví y les va a servir a nuestra comunidad. Bueno, la primera es identificar para qué somos buenos, o sea, cuál es mi fortaleza, cuál es mi arma, o sea, eso que me hace a mí diferente, eso es lo primero que tenemos que identificar, eso ayuda mucho. Segundo, abrirse porque o sea, hoy en día hay muchos eventos, hay información en todo lado, webinars, simposios, cursos, de todo. O sea, hay mucha información que podemos encontrar en nuestras herramientas digitales que nos sirven para apoyarnos. Y bueno, y eso que nos ayuda a ver otros puntos de vista, a escuchar a eso que tú me decías, que si la maestría o el consejo de un experto, eso. Y hay muchos espacios creados. Perder el miedo,
perder el miedo a preguntar, a observar allá, ubicarse más arriba y observar. Y por último, yo creo que las cosas importantes es no escatimar en el abogado y en el contador. O sea, ahí siempre uno cuando arranca, uno piensa el amigo, el Lo alguien. más barato. Sí, o sea, ojalá que no me cobre. No, ahí sí hay que invertir. Y pienso que eso es de las cosas más importantes a la hora que tú arrancas, porque en la foto contable puede salir muy bien, pero en la caja puede estar mal. Entonces, creo que eso es de las cosas que hay que tener su recurso para eso. Y pues en un abogado que lo acompañe y le abra los ojos. Dentro de ese equipo es muy importante también buscar gente que sepa mucho, que te pueda guiar. O sea, hay consultores y hay gente que hace acompañamiento sin cobrar. Hay mucha gente que hace eso. Entonces, ellos están ahí en las redes también ofreciendo esos servicios. Entonces, bueno, es rodearse bien de buena gente y ser buena gente, más importante, sea buena gente. No mostrarlo sino hacerlo. Exacto. Bueno, ¿dónde encuentran la información de tu empresa? ¿En qué sitio web los están? ¿En qué redes sociales? ¿Cómo los ubican? Pronto alguien que está interesado en todo lo que nos comentaste y quiere hacer un negocio contigo. Listo, Similtech. Nuestra página es www.similtech.co. Nosotros somos una empresa fintech. Pertenecemos digamos, a ese clúster fintech. Y nuestro servicio está enfocado en darle herramientas a las empresas facturadoras que facturan grandes volúmenes. Les damos herramientas para que puedan transportar información y conciliar de una manera fácil, porque somos orquestador de recaudo. Esa es nuestra página. Nosotros nos ubicamos como similtech.co en las redes. Bueno, Y en todas las redes. en todas las redes, exactamente. Instagram. Instagram, YouTube. no, LinkedIn y la página. El LinkedIn y la página. Listo. Perfecto. Bueno, Mariluz, muchas gracias por este espacio. Esperamos que a todas las personas que nos escuchan, por lo menos siempre lo digo, en esos episodios con que toquemos el corazón de una sola persona, pues ya cumplimos con el propósito. Entonces te agradezco mucho por venir a contar pues tu experiencia, tus historias y aportar pues un granito de arena para el emprendimiento en Colombia. No, a ti muchas gracias por permitirme este espacio. Bueno, yo creo que soy muy como positiva y de repente todo lo que ha pasado durante estos 12 años ha sido bien recibido con el entusiasmo, porque el lema es hagamos lo que nos haga felices, y yo creo que por eso es que puedo decir que no ha sido una cosa de sufrir, sino ha sido de gozarla, de retarla y bueno, y pues obviamente pues de generar ingresos y hacer crecer mucha gente. Entonces yo creo que eso es más satisfactorio que a veces el mismo dinero. Obviamente que tú tienes que definir por qué quieres emprender, ¿no? Si te quieres volver millonario, pues hay que hacer un buen plan. Si te la quieres gozar, lo puedes hacer. Si quieres ayudar, el emprendimiento te da para todo eso. Para todo lo que tú quieras, el emprendimiento te lo va a dar. Bueno, perfecto. Y esperamos a tu esposo, ya que es emprendedor, también lo esperamos acá en un espacio. Bueno, muchas gracias. ¿Disfrutaste de este episodio tanto como nosotros? Ojalá el contenido te inspire y sea una guía valiosa en tu camino como emprendedor. Nos encantaría que nos acompañes en nuestras redes sociales y que nos escuches en las principales plataformas de streaming para que descubras más episodios. Te esperamos.